Un grupo de médicos nos trae una denuncia que implica tanto al Ministerio de Educación Superior como al Ministerio de Salud Pública y que los mantiene entre la espada y la pared para desarrollarse en sus especialidades. Veamos la historia que pone en contexto lo que han pasado en muchos casos por más de 6 años. Desde el año 2004 en adelante se estuvieron produciendo migraciones de doctores dominicanos que viajaban principalmente a Venezuela a realizar sus especialidades médicas. Pero este grupo que se ha acercado a nuestras oficinas establece que desde el 2015 se han enfrentado a un problema que no los deja avanzar. Cuando llegamos acá nos encontramos con la traba de que la homologación de nuestros títulos no se está dando ni por la vía del Ministerio de Educación Superior ni por la vía de Salud Pública. Los médicos han preferido no mostrar su rostro por temor a represalias en sus puestos de trabajo, sobre todo aquellos que han podido emplearse como médicos generales. Para este grupo de médicos es insólito que siendo el Estado Dominicano desde el Ministerio de Educación Superior, en algunos casos, el Ministerio de Salud Pública en otros, e instituciones militares, entre otras, quienes cubrieron sus gastos de estudio en el extranjero, que ahora sea un problema reconocer esos estudios. A la larga es como que también es parte de nuestra frustración, que se hizo un desperdicio de recursos estatales, de recursos del Ministerio, dándonos una educación o ayudándonos con una educación superior, pero a la larga no podemos ejercerla. Y es que resulta que el hecho de no poder homologar sus títulos está acarreándole dificultades laborales tanto en el sector público como en el privado. Por esa razón nosotros no somos elegibles para ser nombrados por vía del Ministerio, porque no tenemos la habilitación. Y cuando queremos ejercer por la vía privada nuestra carrera, entonces el centro de salud lógicamente nos va a exigir una habilitación. Y entonces al no tener esa habilitación nos impide ejercer por la vía privada. Estos especialistas que aparte de la carrera de medicina general se dedicaron en Venezuela y otros países 4 a 5 años de estudios en diferentes especialidades y resulta que ahora no pueden homologar sus títulos. Esto le está acarreándole dificultades laborales tanto en el sector público como en el privado. Siempre ha habido como el peloteo de que no es culpa del Ministerio de Educación Superior y Educación Superior se lo lanza al Ministerio de Salud Pública y nos han tenido en ese vaivén. Esta última información la recibieron sobre el tema justo antes de la pandemia. Llegamos incluso hasta que se elaborara la resolución que podría resolver nuestra situación. Pero en ese momento donde ya se elaboró fue cuando llegó la situación de la pandemia. Todo se cayó, pasó a un segundo plano, eso es entendible. Pero con la llegada de la nueva administración, toda esa gestión que se había hecho volvió a quedar en cero. Los médicos que no logran homologar sus títulos establecen sentirse en el aire, sin saber qué va a pasar con su caso. Lo que sí saben es que ya están recibiendo presión de las clínicas donde laboran para que entreguen la homologación de sus títulos y de no ser así tendrían que dar servicio solo como médicos generales, mermando así sus ingresos. Quisiéramos que se nos facilite la homologación de nuestro título para que nosotros obtengamos nuestra habilitación y poder ejercer nuestra carrera libremente a beneficio de nuestras comunidades y de nuestro país. Ante esta denuncia, contactamos tanto a las autoridades de salud pública como al Ministerio de Educación Superior, pero solo en la MESID nos concedieron una entrevista, aclarando que esta nueva gestión tomó el caso desde agosto del 2020, cuando tomaron posesión, y que entonces conformaron una comisión multidisciplinaria donde están representadas las universidades, el Colegio Médico, Salud Pública, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pues el problema tiene también múltiples aristas y aquí explicamos algunas. La situación está es que hay una pequeña diferencia entre los años u horas de estudios realizados en algunas universidades en el extranjero. Entonces, nosotros aquí en las residencias médicas, por ejemplo, una especialidad X
tiene 5 años y ellos pasan 3 años estudiando esa misma especialidad en el exterior. Entonces hay un desbalance en el tiempo y en el número de horas. La residencia médica en cardiología tiene aquí en la República Dominicana el requisito de medicina interna. Todas las especialidades en cirugía tienen como requisito cirugía previa y entonces eso genera ciertas dificultades. Estas diferencias en los requisitos entre un país y otro han sido parte de las trabas. Una de las salidas que se ha propuesto al problema es que los médicos al regresar de sus especialidades puedan equilibrar el tiempo u horas de estudio aquí en el país. Pero todas las propuestas para solucionar el largo impasse serán conocidas en la próxima reunión del Consejo de Educación Superior. Pero sí te aseguro que en el corto plazo eso se le va a buscar solución. Lo que no se entiende es cómo el Estado dominicano manda médicos a especializaciones a países donde luego van a cuestionar el tiempo que dura la especialización. Por ejemplo, al grupo de médicos que fue a Venezuela fueron unos 100 médicos y el Estado invirtió $24,000 por los 4 años de cada estudiante. Si se calcula a 35 pesos, que era más o menos el cambio de esa época, estamos hablando que al Estado dominicano invirtió aproximadamente más de 84 millones de pesos en el 2004 para ahora cuestionar estas especializaciones. Mientras que la MESI ahora asegura estar comprometida a que se logre una respuesta salomónica en el problema, piden a los médicos afectados que tengan paciencia, pues la solución podría estar a la vuelta de la esquina. Esperemos que no sea una esquina muy larga, ¿no?